Gloria al Señor. Quiero hablar sobre este aspecto del sacrificio. Amén. Forma de pensamiento, quiero mencionar que nosotros, el camino del sacrificio, a veces no lo hemos deliberado bien. No hemos estudiado muy bien todo, ampliamente, lo que es el camino del sacrificio. Una vida de sacrificio, una disciplina de sacrificio. Bueno, a veces pensamos que el sacrificio solamente se refiere a torturarnos a nosotros. Pero quiero hablar de sacrificio es de lo que alguien en algún momento hizo para agradar a Dios. Dios le impulsó y lo sacrificó. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Por ejemplo, tenemos la porción que leímos. Dice que nos hemos acercado, no al monte Sinaí, donde ocurrieron varias cosas. ¿Qué ocurrieron? Según lo que leímos allá en Hebreos 12, dice que había una voz que se podía oír y no se podía soportar. No nos hemos acercado, dice, a ese monte que no se podía tocar. Había una nube que se hizo como una tiniebla. Dice que no nos hemos acercado para tocar esas tinieblas. Había una voz de trompeta. No nos hemos acercado a esa voz de trompeta. Pero nos hemos acercado y dice ¿a qué? En el versículo 22. Dice que nos hemos acercado al monte de Sión. Diga conmigo, monte de Sión. El monte Sinaí es aquel monte que tembló cuando Dios llamó a Moisés y ahí estaba el pueblo de Israel y todo eso. Pero cuando se habla del monte de Sión, es una comparación, es algo figurado, donde la iglesia está siendo comparada con el monte de Sión. ¿Qué ocurrió en el monte de Sión para que sea tan famoso? El monte de Sión es el lugar donde David preparó un tabernáculo, una tienda de campaña. No era una casa, una tienda de campaña. Y fue a traer el arca que hacía más de 300 años que tenía un lugar en el valle. Ya estaba en Silo. Ya se la robaron los filisteos, la llevaron, la trajeron y pasó un buen tiempo. Todo el tiempo de Saúl como rey, eso estuvo allá. Samuel siempre estaba pendiente porque él ministraba, pero ahora que Dios levantó a David, se le ocurrió a David. Le dijeron: la casa de Obed-Edom está muy bendecida porque el arca de Dios está ahí. Y dijo: entonces necesito traer el arca a este monte. Y preparó ahí esa tienda de campaña que se le llama el tabernáculo de David, en el monte de Sión. Ahí es donde se fundó la ciudad de Jerusalén. Antes se llamaba Jebús, cuando vivían ahí los filisteos, los hombres grandes. Uno de ellos fue el que mató a David, Goliat, que había bajado a pelear con el pueblo de Israel. Pero ahora David vino y dijo: yo voy a conquistar esa ciudad. Y conquistó Jebús. Y ahora decidió traer la capital de todo el reino de Israel a Jerusalén. Y en ese monte es donde él trajo el arca en danza, con alabanza. Y eso lo venía muy emocionado. Entonces, el monte de Sión es una figura de la iglesia. Porque en la iglesia tenemos alabanza. Sí. Amén. Amén, hermanos. Amén. Hacemos locuras aquí cuando cantamos. Miren, cuando la gente dice que estamos chiflados, que estamos locos, porque ven que hacemos cosas locas. No es que estamos dislocados de la mente, no es que hemos perdido la razón, no se nos han zafado las tejas. Estamos en nuestro juicio cabal. Hemos aprendido a glorificar a nuestro Dios. Él nos ha dado muchas cosas, las cuales estamos agradecidos. Imaginen lo que hizo David. Danzó, preparó el ministerio de alabanza, como 1000 personas en ese ministerio de alabanza, con tambores, flautas, arpa, trompetas. Y luego, cuando empezaron a traer el arca, dice ahí bien minuciosamente que empezaron a contar los pasos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cuando llegaron a 6 pararon, porque el séptimo paso fue un sacrificio. Sacrificaron animales, sacrificaron un buey. Después de sacrificar ese buey, siguieron caminando. Amén. Él siendo rey, se quitó la corona, todo el traje de rey, y se vistió como un traje de bufón, como un payaso, como un volatín.
no convirtió en ningún colatín. Él se convirtió en el volatín, en el payaso, en el bufón de la fiesta. Así que era como una procesión, era como una caminata. Y todos venían alabando al Señor y el rey venía danzando. ¿Qué le parece? Y al ver al rey danzar, todo el mundo tenía que danzar. Y mire, danzar y caminar, cantar, danzando y subir una cuesta para llegar hasta Jerusalén no era fácil. Yo iba con mi guitarrita, iba cantando cuando iba a los entierros por ahí, cantando mi guitarrita así, ¿no? Eso es duro, ¿no? Ir cantando y tocando y no danzando. Pero David iba alabando con todo. ¿Ven, hermano? Y llegó hasta arriba sacrificándose y danzando. Estamos hablando de un sacrificio en el cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. En la porción que leímos ahí se menciona, por el Señor, que sucedieron diferentes cosas de sacrificio en toda la vida de la historia de la Biblia. El primer sacrificio que encontramos es cuando Adán pecó. ¿Quién fue el que hizo el primer sacrificio? No fue Abel, no fue Adán. El primer sacrificio Dios lo hizo. ¿Para qué lo hizo? Resulta de que Adán pecó. Y él, ahora que pecó, empezó a sentir vergüenza delante de Dios por sus pecados. Y quiso esconderse de la presencia de Dios. Huyó de la voz de Dios. Y con la mano de su esposa ahí, ven por acá, por aquí escondamos, por aquí. O sea, tal vez no está aquí, pero la voz del Señor alcanza a la persona donde quiera que se encuentre. La voz del Señor lo va a buscar hasta que lo halle. Y cuando lo encuentra, ahí va a tener encima esa voz, donde quiera que esté, porque Él quiere que el pecador regrese a Él. Y lo encontró que estaba desnudo. Le dice, ¿qué te pasa? Ah, es que oí tu voz y me escondí. Tuve pena, me escondí, tuve miedo. ¿Qué has hecho? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieras? Esta mujer me dio sed. Y luego le dice a la mujer, ¿qué has hecho? El diablo me engañó. O sea que nadie se hace cargo de sí mismo de la culpa. El hombre le echó la culpa a la mujer. La mujer se lo echó al diablo. El Señor no le preguntó. Lo he dicho, estos por poco cayeron en la trampa. Pero al diablo no le preguntó, solamente lo sentenció. Solamente lo sentenció. Pero dio un mensaje de esperanza. Pero después de que da un mensaje de esperanza, dice en el versículo 22, Génesis 3, 21 y 22, que Dios vino y vistió a Adán y a su esposa de túnicas de pieles. Mire ese traje que Dios preparó. Lo confeccionó tan perfecto. Porque el hombre lo único que pudo hacer fue unas hojas grandes por ahí de higuera. Tapate, mira, tapate. Ahí tú también. Y se cubrieron de delantales. Los delantales que se hicieron eran como todas las ofertas chinas. Decía mi papá, van para hoy y hambre para mañana. Porque se la pone, el zapato lo va estirando y cuando llega allá abajo ya llega sin tacón. Como hacer una caminata. Entonces, así eran la ropa, las túnicas que ellos se prepararon. Entonces vino Dios y preparó una túnica especial. Túnicas de pieles. Entonces, ¿de dónde obtuvo esas pieles? Dios sacrificó animales inocentes para cubrir a un culpable. Él marcó el camino de sacrificio, que para poder limpiar, para poder cubrir la vergüenza, la pena, la ociosidad, la locura de la persona, sus pecados, su imperfección, solamente puede cubrirse con sacrificio. Amén. Él lo hizo. Sacrificó los animales y preparó unas túnicas de pieles. Yo quisiera ver esas túnicas, hermano. Se acabaron. No hay muchas de esas.
Solo Dios las puede hacer. Pero al sacrificar, marcó un camino de sacrificio. Por lo cual, después encontramos nosotros ya a Abel, que también ofreció el mejor sacrificio. Dios no les dijo cómo lo iban a hacer, sino que por eso se llama en aquella ocasión la dispensación de la conciencia. Cada quien iba a hacer lo que mejor le parecía. Pero vino Abel, el hijo de Adán, y él preparó un sacrificio, un cordero, el mejor cordero. En cambio Caín, una verdura fue a traer por ahí para traerla. Algunos tomates, algunas cebollas, algunos ajos, a ver, a saber que hasta tuidas quizás estaban las verduras que trajo para sacrificarlo para Dios. Parecía como el día de la cruz, quizás la gente está, si ya no encuentra mango, bueno, que es lo que hay. Lo ponen allá para adornar la crucita. Pura la ofrenda de Caín. Pero Abel trajo una ofrenda de sacrificio. Y Dios vio con agrado, vio con mucho agrado a Abel y a su ofrenda. Marcó que el camino del sacrificio también no solamente es para cubrir el pecado, sino que también cuando hay gratitud en nosotros podemos sacrificar. Amén. Amén, hermanos. Muchas veces lo que es sacrificio se convierte en nosotros como parte de nuestra vida, y debe ser parte de nuestra vida. Las ofrendas, por ejemplo, nosotros tenemos ofrendas sacrificiales. Las ofrendas son sacrificios, porque tenemos del presupuesto que apartar ahí una ofrenda. Decía, pastor, yo he sentido aquí algo para, ¿qué le parece si me da la oportunidad que yo pague este mes aquí? Gloria a Dios. Aceptamos ese sacrificio. Amén. Al no recibir su pago, Dios ya dejó establecido una forma cómo ayudar a la familia pastoral, cómo sostener el ministerio. Es trayendo los diezmos de nuestras ganancias. Lo sacrificamos. Es para Dios. Es para Él. Dios ha provisto para sostener al pastor. Cuando la iglesia está empezando como aquí que está empezando la obra, el pastor no va a andar de lujos, porque él está siendo sacrificado. Lo poquito que consigue lo ve en lo mejor que hay que hacer aquí para que esté mejor presentable, para ayudar. El pastor está siendo sacrificado, sacrificando a su familia también. Entonces Dios va a proveer a cada uno muchas bendiciones, y cuando Dios le provee esa bendición, usted va a apartar una ofrenda de sacrificio para ayudar la obra del Señor. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Ahora, hablando de sacrificios, también encontramos nosotros en el capítulo 11, versículo 4, el capítulo 8 de Génesis, otro hombre sacrificado. Dice que vino Dios y destruyó la tierra con un diluvio. El único hombre que quedó fue Noé, sus 3 hijos, sus 3 nueras y la esposa de Noé. Era el rey de todo el mundo. Cuando el agua se consumió, se evaporó o se apartó y la tierra quedó seca, Noé bajó del arca y lo primero que sintió hacer fue un sacrificio. Dice que los animales limpios escogió para sacrificar para Dios. Y esa actitud de sacrificio, así, Señor, te doy gracias que no me morí ahogado. Gracias, Señor, que no me morí en medio de todas las fieras allá ahogadas. Gracias, Señor, que tú me protegiste de los hombres malos y perversos que querían meterse la fuerza aquí. Gracias, Señor. Ahora hace un altar y prepara un sacrificio. Dios decidió algo. Dice, voy a hacer un pacto contigo y con toda la tierra, que no volveré a traer diluvio sobre la tierra para destruir la tierra. Y esta va a ser la señal. Cada vez que llueva se va a dejar de ver ahí mi arco en las nubes. Cuando todos vean mi arco, eso quiere decir que mi pacto está permanente para no destruir la tierra con diluvio. El momento de sacrificio
Dios nos presenta muchas cosas. Dios hace mucho con nosotros para darnos a entender. Después encontramos, después de esto, a Abraham. Diga conmigo, Abraham. En Abraham encontramos aquí varios sacrificios. Él hizo varios altares en diferentes lugares. En Siquem, en Jericó, en Betel, en el valle de Sabé, en el monte Moria. En el valle de Sabé, dice que Dios le hizo una promesa. Él le dijo al Señor: Señor, ¿por qué me has dado tanta riqueza? Me has dado mucho, Señor. Ese es el capítulo 15. El capítulo 14 había habido un pleito. Su sobrino Lot había sido secuestrado, y ahora va Abraham con 318 esclavos nacidos en casa. Los armó, los equipó, los preparó como un ejército, y ahora van con Abraham a librar a Lot, que estaba secuestrado. El rey de Sodoma y el rey de Kedorlaomer vinieron a secuestrar y llevaban todo. El botín, llevaban la riqueza de todo y lo llevaban. Entonces Abraham fue, los alcanzó, los venció. Y cuando recogió el botín, repartió en 10 partes el botín. Y la 10ª parte la ofreció a Dios. Yo pensaba que se había quedado con 9 partes, y no. Ahí se menciona que hay otros tres personajes de ahí que fueron liberados. Se repartió entre los 3 la otra parte. Amén. Pero ¿qué es lo que hizo Abraham? Un altar para entregar ese sacrificio de agradecimiento que su sobrino había sido liberado. Cada vez que hay algo que Dios hace por nosotros, sentimos algo. ¿Y qué puedo hacer para la obra del Señor? Estoy agradecido. Decimos: pastor, me da el privilegio de hacer la limpieza. Como no, agarra el codo y barra. ¿Qué puedo hacer? ¿Tiene tratadito por ahí? Sí, hermano, hay. Ya ven unos 20 tratados. Voy a dar una vuelta aquí por esta cuadra. Alguien puede hablarle del Señor. Y en cuenta, cada persona que van a decir, le dice: Jesucristo le ama a mi amigo. Yo quiero un tratadito, un mensaje. Ahí lo lee, ahí con cuidado. Y allí está la iglesia. Está sacrificando un poquito de tiempo, y Dios va a premiar ese sacrificio. Su trabajo, su jefe, su patrón, su compañero de trabajo, su esposa, sus hijos, su primo, su tío, su abuelito. Ellos pueden ser ganados, y el Señor los va a tocar. Cuando dice amén. Amén. Otra forma de sacrificarnos es decir: bueno, como dijo el salmista David, dijo: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová cada año, una vez al mes, una vez a los 15 días, una vez a la semana, solo domingo. No, él dice: todos los días de mi vida. Amén, hermano. Gloria al Señor. Hay una señora que era miembro de una iglesia que estuvo en Oriente y llegaba 2 veces al año. La segunda vez que llegaba, habían elecciones. Y se iba enojada porque no le dijeron. La directiva. Imagínense que tenga una congregación, el hermano, de que cada uno de los creyentes tenga una vez al año. Entonces vamos a sacrificar nuestro tiempo. Amén. Vamos a sacrificar nuestro tiempo, y Dios va a bendecir. Él va a abrir puertas para que podamos con sacrificio venir. Aquí voy para la obra del Señor, para cantar. Amén. Para alabar a mi Señor. Ahí voy a estar. Gloria a Dios. Cueste lo que cueste, voy a ir. A veces cansado, a veces enfermo. Amén, hermano. Pero sacrificamos. Como dice ya en capítulo 12 de Romanos: ponemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Como dice Dios, hermano, aleluya. Pero el Señor, Abraham, en el capítulo 15 hizo un sacrificio. El sacrificio que hizo Abraham, Dios le dijo que iba a hacer. Iba a tener una becerra de 3 años, una ternera, una cabra de 3 años. También iba a tener ahí un macho cabrillo,
y yo tenía una tortola y un palomín. Partió los animales por mitad y mitad. Los palominos, los aves no las partió. Eso quiere decir que Dios nos indica con mucha sabiduría qué debemos hacer en nuestro sacrificio para agradarle al Señor. Amén. Y como el anciano, todos los ancianos madrugan, yo imagino que Abraham madrugó, porque Dios le pidió el sacrificio y lo preparó. Ahora que llega, lo preparó. Imagino que lo preparó a las propias 5 de la mañana. Y dijo, bueno, antes que el sol salga, yo voy a hacer este sacrificio. Y puso los animales en línea, dejando algo como un pasillo ahí en medio de los sacrificios. Pero dice ahí, capítulo 15 de Génesis, que todo el día pasó el sacrificio. A Abraham le tocó estar mirando los animales partidos todo el día. Venían los opilotes, las aves de los cielos, y querían comer el sacrificio. Me imagino que venían los chacales a querer comer también el sacrificio. Venían por ahí los animales, las aves de rapiña, querían comer su sacrificio. Así que pasó a espantar. Fuera, sopilote. Fuera, chacal. No, ningún león, ningún oso. Fuera. Pasó gritando todo el día. En la tarde, en la noche, dice que ese día hubo una tiniebla, pero tiniebla, que hasta miedo tenía Abraham. Pero en medio de la tiniebla, después de cuidar de su sacrificio todo el día, dice que se empezó a ver una llama, como la llama de un horno, cuando Dios recibió el sacrificio. Cuando Dios bendijo a Abraham por su sacrificio. Amén, gloria al Señor. Y cuando él hizo el sacrificio, Dios le dio muchas promesas. El otro día estamos en capítulo 22 de Génesis, donde Dios le dice a Abraham: quiero el sacrificio, lo que tú más amas. Qué tremendo eso, hermano. Mire, el camino del sacrificio tiene retos muy diferentes que a veces no los alcanzamos a entender. En aquel momento Dios le pidió a Abraham lo que más amaba. ¿Qué es lo que Abraham más amaba? A su hijo. No era un niñito, ya era un joven. Ya podía con un tercio de leña. Subió el monte Moria. Le dijo a los criados: quédense aquí con el asno, y yo con el muchacho subiremos al cerro y vamos a hacer un sacrificio y volveremos. Es una acción de fe. Volveremos. Él sabía que a sacrificarlo iba. Dios se lo había pedido. Y cuando llegó allá, parece que Isaac no sabía que él era el cordero que iba a ser sacrificado. Él no sabía. Se necesita algunas veces dar una palabra de fe a las personas que Dios habla con ellos. Y me imagino, yo me lo imagino, que cuando le dice Isaac: Padre mío, ¿qué tienes el cuchillo, el fuego? Y aquí está la leña, pero y el cordero no lo trajimos. Y le dice a Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y dice: e iban juntos. Al llegar allá, preparó el altar. El médico le dijo: mire, hijo, le tengo una nueva. Dios me ha pedido que yo le dé el sacrificio lo que más amo. Y lo que yo más amo eres tú. Dios me está probando. Si hubiera sido un joven de los rebeldes hoy en día, esos que no quieren ir al culto, porque dice: vamos al culto. No, hoy no voy. ¿Quién va a predicar? No. ¿Quién va a cantar? Ah, pues no. ¿Quién va a cantar? No, pues no. ¿Quién va a tocar la batería? Ah, pues no. Cualquier excusa. Si le he dicho: tú vas a ser sacrificado, patita, ¿para qué te quiero? ¿Y cómo iba a ser anciano ya de más de 100 años? ¿Cómo iba a alcanzar a ese botón corriendo para abajo? No sé si se miraba como que viene en un tobogán para llegar rápido hasta el fondo. Pero no lo hizo. Me imagino que le dice a su papá: mire, papá, si Dios le ha pedido que usted haga un sacrificio, no sea cobarde, cumpla con los sacrificios. Dios quiere bendecirlo. Aquí estoy acostado. Y Abraham toma el cuchillo, le pone ahí la mano en los ojos para que no mire cuando va a cortar la garganta de su hijo para sacrificarlo. Y en esa hora, una mano maravillosa, el ángel de Dios llega
y le quita el cuchillo de la mano, o le agarra la mano del cuchillo y le dice: no le hagas nada al muchacho, ya conozco que eres fiel, ya conozco que me amas. Dios nos pide que demos el sacrificio que más amamos, que es lo que usted más ama. Lo primero es la vida, y las cosas que tenemos, el televisor. Dice el pastor: bueno, necesitamos hacer un sacrificio, vamos a vender todos los televisores para pagar aquí. ¿Y qué voy a ver a Capulina hoy? Lo que más amamos, el Señor puede pedirlo. Amén. Tenemos que dar para el Señor, y Dios bendecirá. Abraham fue bendecido cuando él cumplió su sacrificio. Gloria al Señor. Al seguir con Moisés, diga conmigo Moisés. Voy a ir reduciendo aquí porque esto es muy grande. Cuando Dios levantó a Moisés para que fuera a liberar a los israelitas que estaban esclavos en Egipto, todo el camino, desde el momento, el día que fueron liberados, ese día hicieron un sacrificio. Y ese sacrificio es el sacrificio que se convierte en un tipo de Jesús. El capítulo 12 de Éxodo se llama, está la fiesta de la Pascua, que empezó comiéndose un cordero. Mira, el cordero se lo comieron en una barbacoa. ¿A qué hora lo comieron? A medianoche. ¿Cómo lo condimentaron el cordero? Con especias amargas. Y las instrucciones fueron así: que eso iba a ser para generaciones, para que cuando los hijos, los nietos, los bisnietos preguntaran: pero mamá, pero papá, ¿y por qué está tan amargo este cordero? Porque era la Pascua, que se celebraba en Israel una vez al año. Comenzaron allá en Egipto cuando la Pascua empezó. Se iban a responder de esta manera: hijos, este cordero es amargo porque este es una costumbre para nosotros dada por Dios. Es un mandato que todos los años vamos a comer un cordero con amargura, con especias amargas. Esto significa que la esclavitud que sufrieron nuestros antepasados en Egipto fue una esclavitud amarga. Sufrieron latigazos, sufrieron mucha tortura, le quitaron su tierra, le quitaron su ganado, le quitaron todo, y ahora trabajaban solamente por la comida. Y los que ya no tenían fuerza para trabajar, los ancianitos, les daban un batazo y hay que se lo coman los opilotes. Ay, que la carroña se nos acabe. Qué tremenda esclavitud. Pero Dios prometió sacarlos y los sacó. Moisés fue, y ese día que salieron se comieron ese cordero. Ese cordero todos los años iban a sacrificarlo, porque iba a ser el que limpiaría los pecados de todo el año. Amén. Un cordero para todo el pueblo. Por esa razón, cuando leí San Juan 1:29, Juan el Bautista, que bautizó a Jesús, lo señaló así, y él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Para qué iba a ser ese Cordero de Dios? Para quitar el pecado del mundo. En otras palabras, usted hoy no se siente culpable, porque esa culpa de sus pecados el Señor la cubrió. Él tomó nuestros pecados y los puso bajo su sangre. Ese camino de sacrificio Dios lo señaló. El diablo ha querido pervertir lo que es el camino del sacrificio. Los brujos, los hechiceros, estos mentirosos estafadores hacen sacrificio, que un gallo negro, que un gato negro, que una vaca negra, y hablando de cosas negras para sacrificar. Ellos quieren pervertir el sacrificio, pero nunca podrán suplantar, nunca podrán quitar
el mejor sacrificio, que es el sacrificio del Señor Jesucristo. Él se entregó por nosotros. Siendo el Dios Espíritu, se manifestó en carne, naciendo como nacen todos los niños, como dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimirnos, para redimir a todos los que estaban sujetos a servidumbre. Esa esclavitud el Señor vino a abolirla. Amén, hermano. Diga esclavitud. Esclavitud. Para el 15 de septiembre que celebramos en la fiesta cívica, la liberación de la esclavitud de nuestros antepasados, la esclavitud que fue esta por los españoles. Pero esa esclavitud nada más, casi más político que otra cosa. Aunque se llevaron todo el oro, toda la riqueza, ¿de qué iba? Están en Roma y en España. Lavaron todo. Todos los hoyos quedaron ahí donde estaba el oro. Pero, oiga esto, a pesar de que se celebra la liberación de los esclavos, hay una esclavitud que el hombre tiene que no pueden quitársela el 15 de septiembre. Los que son esclavos de vicios, esclavos de malas costumbres, esclavos de toda clase de vicios, de borrachera, de toda la impureza de su vida, esclavitud de la idolatría, esclavitud de toda maldad, hasta que el hombre viene a Jesucristo. Es libre por el poder que tiene el sacrificio de Jesús. La sangre de Jesucristo todavía tiene vida, mucha fuerza para limpiar la mancha del pecado de toda persona. Jeremías 2:22 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Pero cuando venimos a Jesucristo, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado.